Adelante, Francisco. Sí, yo no he dicho que no quisiera, he dicho que no la empezó. Sencillamente, de todos es conocido que en el mes de octubre se estuvo valorando el lanzar un ataque contra Irán y le dijeron que eso no era posible. Pero al menos consuela saber que no lo hizo. Para mí, estoy convencido de que en ese aspecto, en otros, podría discutir con Iñaki, con quien todos lo sabemos que no coincido en la visión del mundo, pero sí coincido en la crítica y en algunas cuestiones, en otras no. Pero en esta concreto tiene razón. Es decir, es cierto que en gran medida Estados Unidos no puede enfrentar una nueva guerra, por muchos motivos, el propio Pentágono se lo dijo, pero al margen de eso, al margen de la causa, al margen de que fuera porque quisiera o porque no, cuando hablamos del resultado de la presidencia, es un dato positivo saber que no ha habido una nueva guerra, y eso es lo que yo quiero valorar, quiero subrayar, es decir, mire, no nos han bombardeado otra vez en algún sitio a gente que no tiene culpa de nada, pues ya es algo. ¿Que no ha sido porque no ha podido? Pues qué alegría, a ver si dura mucho y conseguimos que sigan sin poder bombardear y matar a alguien. Pero evidentemente es un dato positivo que eso no haya ocurrido. Oye, Francisco, justo con lo que estábamos hablando, que es tan importante del movimiento de las masas, independientemente si sea verdad o mentira, y debido a que la lucha por el poder y la política son tan sucias, tal como nos los ha demostrado la historia, incluido tu libro. Pregunta, ¿hay la posibilidad de que Donald Trump sea asesinado para convertirlo héroe de sus seguidores patriotas? Y entonces el nuevo partido, ese que se dice que va a ser, tome un gran poder. Recordemos que debido a esta tendencia llamada patriota y debido al movimiento QAnon, Donald Trump se convirtió en el primer republicano en tener más votos en la historia. Entonces no podemos menospreciar esa cantidad de votos, por favor. 75 millones de votos, pero vamos, no es necesario. Aunque para el establishment norteamericano y para todo ese conjunto de conspiraciones reales que existen, porque sí, muchas veces la expresión conspiranoico se utiliza para descalificar a aquellos que quieren denunciar una conspiración real. La muerte de Kennedy, por ejemplo, pues no se resolvió nunca. La muerte de Lincoln, si retrocedemos al siglo XIX. Y por lo tanto, las conspiraciones existen. Que vayan a asesinar a Trump, vamos, no hace ninguna falta. Si Trump, aunque él no lo sabe todavía, Trump políticamente ya está muerto. Y como símbolo, ahora va a empezar una pelea muy bonita entre los republicanos que va a ser a ver quién le hereda a Trump los 75 millones de votos, porque Trump políticamente está muerto, pero los trumpistas no. Y evidentemente ese es un movimiento en marcha y habría que estudiar todas las conexiones de la extrema derecha y de la derecha norteamericana, desde el movimiento alt-right, las milicias supremacistas, el movimiento evangélico, todo esto. ¿Qué dirección va a tomar ahora? Y sobre todo, Pence, el vicepresidente, tenía pensado presentarse en las próximas elecciones. Y los republicanos como tal no estaban por la labor hace 4 años de que Trump se presentase en las elecciones y ganase, y dentro de 4 tampoco lo van a estar. Por lo tanto, no creo que haya ninguna necesidad. Bastante va a tener con preocuparse en dar explicaciones en los tribunales de más de un asunto suyo, por corrupción y por fraudes, como para molestarse nadie en matarle. Es más, sería incluso contraproducente porque de alguna manera apuntaría a la existencia de un miedo por parte del establishment injustificado, porque si algo ha quedado claro con la jura de la presidencia de Biden hoy es que el establishment es mucho más fuerte que cualquiera que se le quiera oponer siguiendo las reglas del juego. Pero eso no quería decir que no tuvieran miedo, ¿no? Yo no me imaginaba el FBI aterrado con el Pentágono revisando la historia personal de cada soldado que asistió al Capitolio para cuidarlo, porque tenían miedo justamente que estas teorías conspirativas o de QAnon o de patriotas estuvieran ensuciando la mente de sus soldados y por dentro fuera el ataque o fuera una sublevación militar, ¿no? Eso llevamos viéndolo hace 80 años en Alemania. En Alemania se revisan constantemente los expedientes de los soldados por si alguno tiene una tentación neoimperialista o neoprusiana o neonazi dentro del... Basta con tener algún tipo de simpatía o de filiación por alguna gesta o alguna batalla o alguna unidad de combate dentro del ejército de la Segunda Guerra Mundial como para que lo expulsen. Bien. Por lo tanto, no es ninguna novedad. Bien. Lo novedoso sí es cierto que es un despliegue de seguridad
fuera de lo común, pero precisamente ¿por qué? Porque la sociedad norteamericana en este momento tiene una brecha interna muy grande en muchos sentidos. Tiene una guerra racial en su interior, tiene una guerra de contenido religioso, tiene una guerra de contenido económico, y todo eso hace que la necesidad de preservar la seguridad de un acto público como este lleve a mirar hasta los antecedentes de la abuelita del soldado que pasa por allí. Pero no es tanto en sí una idea de conspiración como de una extrema seguridad. Yo los conozco porque en su día, hace muchísimos años, en el año 91, trabajé con ellos y los vi cómo trabajaban aquí en España. Y evidentemente ellos tienen unos medios y tienen una exhaustividad en la forma de trabajar que en otros muchos países de eso que llevamos el primer mundo no tienen. Bien. Con lo cual, Bien. en ese sentido no quiero verle más intención allá que la propia seguridad. Bien, por eso te pregunté sobre la cantante, que significaba algo mucho más ante esa escisión que tiene dividida al pueblo, a la sociedad estadounidense. Aníbal, te doy la bienvenida. Gracias por unirte a esta transmisión especial. A ver, ya asumió Biden. ¿Va a ser el mundo peor o mejor? Mira, yo una vez comenté semanas atrás de que el cambio que estábamos logrando en Estados Unidos, si bien nos quitábamos este gran peso enorme de Donald Trump como chantajista, como un presidente chantajista, donde él utilizó el chantaje con las naciones, las sanciones, el robo. Entonces estábamos dejando un monstruo afuera, más sabemos muy bien, lamentablemente, Roberto, que Biden no es una monja, no es un santo del Capitolio, ¿no? Él contribuyó en otras guerras anteriores, él apoyó guerras anteriores. Él es uno de los tantos guerreristas norteamericanos que están en el Senado y en el gobierno norteamericano, hoy presidente. Pero hay una salvedad en todo esto. Biden está con una edad avanzada, 78 años. Puede haber algún tipo de redención, quiero pensar con la buena mente, y puede haber una redención por parte de Biden y no provocar tanto así las acciones político-militares exteriores o sea, la política exterior de Estados Unidos. No agravarlas en ese sentido. De cualquier manera, yo creo que él va a usar algunas de las ventajas que le dejó Donald Trump en algunas de las situaciones, como la que se planteó con Irán en el famoso acuerdo nuclear. Sin duda que van a querer manipular ese acuerdo un poco más a favor de Israel y de Estados Unidos, más indudablemente Irán está duramente puesto de pie y no va a ceder porque Irán no rompió el acuerdo. Irán lo estaba cumpliendo. Aníbal, ¿no crees que Estados Unidos se hunda o se convierta más poderoso gracias al odio que muchos le tienen a Trump, y ahora que ven a un Biden suavecito, pues entonces volteen otra vez nuevamente ver a Estados Unidos y a recuperar esa credibilidad que tenía perdida, pero que con Trump se acabó con ella? Mira, indudablemente que Donald Trump consiguió que el mundo le falte el respeto totalmente. Ya la Unión Europea ya dio el primer paso negando continuar la política exterior de Donald Trump. Ya ahí tenemos un pequeño gran paso por parte de la Unión Europea. Ahora, yo creo que Estados Unidos está en el fondo del pozo actualmente. Biden tiene un duro trabajo, un arduo trabajo, y no le van a alcanzar 4 años para poder levantar a Estados Unidos en la esfera internacional, en los compromisos internacionales, porque si continúa la política fallida, o sea, errada de Donald Trump, lo termina de hundir más a Estados Unidos y va a quedar aislado totalmente. Entonces yo creo que ellos van a tener que mudar, si tienen la suficiente mentalidad
con esa política exterior para superar a la política exterior de Donald Trump, indudablemente van a tener que mudar muchas cosas. Bien. Yo creo que el lugar más complicado que tiene Biden hoy en la política exterior es la situación con Irán y la situación de Venezuela. Los demás problemas exteriores, con China, con Corea del Norte, yo creo que los van a ir llevando en el proceso de años con, no sé si más sanciones o acuerdos comerciales, a poner algún límite, van a saber cómo. Más la situación más caótica y crítica que tiene Biden es la migración por parte de la frontera mexicana, el problema de Venezuela, que dicen ahora que el secretario de Estado de Biden está reconociendo a Guaidó. Entonces ahí ya vamos a tener un problema, no va a haber una cosa muy a favor de Venezuela en este caso. Aníbal, pero ¿tú realmente crees que hay una distinción entre Biden y Donald Trump? Iñaki nos decía que, bueno, pues los hilos también los maneja el Pentágono y muchos otros poderes, sí. Así que ¿tú crees que un solo señor como Biden pueda decidirte? Lo hago para la siguiente pregunta, déjame ir con Francisco. A ver, hablemos del nuevo periodo del mundo, si es que hay o si es que no hay. Pero con el nuevo presidente Joe Biden, te pregunto, Francisco, ¿están felices Bill Gates, George Soros, integrantes de la directiva ID 2020, de la que poco se habla, ID 2020, que quiere digitalizar los ID o las identificaciones dentro del cuerpo humano, comenzando con un proyecto en Bangladesh, y esto venía desde hace 2 años, y todos unidos a través del COVI, la Alianza de las Vacunas y la Organización Mundial de la Salud con el Partido Comunista de China, ya que la directiva del Consejo de Preparación Mundial de Epidemias desde el 2017 fue creada y presidida nada más ni nada menos que por el doctor Fauci, el de Estados Unidos, y el director de control de epidemias del gobierno de China, el doctor George Fao, y Bill Gates y Melinda Gates. Ahora todos ellos pues tienen vía libre para aplicar sus planes, ¿no? Bueno, es que Bill Gates no me suele llamar para contarme lo que suele hacer, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, no te podría decir un hecho concreto, particular, de un día y de una hora, pero sí me gustaría, respecto a esta cuestión que tú planteas, ver la dinámica histórica. El gran problema al que se va a enfrentar cualquiera que estuviese en la presidencia jurando hoy va a ser a la inexorable emergencia de China desde todos los puntos de vista. China pasó de ser una revolución genocida fracasada a unas reformas con Deng Xiaoping en el que había que transformar una sociedad rural agraria en industrial urbana. Lo han hecho. A partir de ahí se saltaron todas las reglas del juego hasta que en el año 2000 entraron en la Organización Mundial de Comercio, se las siguieron saltando para convertirse en una potencia económica por su bajo coste en la mano de obra y una producción de imitación de productos. Pero eso ya no es China, eso solamente es la imagen que muchas personas tienen de China. La China actual es la China de la nueva ruta, de la seda, de la franja y de la ruta. La China actual es aquella que se ha convertido en una gran potencia económica basada en algo fundamental. En China está muy presente la idea de que el siglo de humillación que padecieron a partir del siglo XIX fue por haber perdido la revolución industrial. Y ahora la revolución tecnológica tienen claro que no quieren perderla porque saben que está en juego su independencia. Y tienen una capacidad económica que Estados Unidos y la Unión Europea juntos no consiguen igualar. Entre ambos no tienen en este momento aproximadamente 850 millones de personas comprando por Internet en una economía digital. Y esto enlaza con lo que tú planteas. ¿Por qué? Porque en China, cuando alguien se acerca a pagar por una tarjeta de crédito, por un plástico, le miran como si estuviesen viendo un dinosaurio en la historia. Más de 500 millones de chinos sobre una población asegurada de 1.416 millones ya pagan con el terminal telefónico, y eso también está empezando a dejar de ser algo actual. Ahora, en breve, en los próximos 5 años, y ahora viene lo peligroso de la presidencia de Biden, alguien va a llegar a una tienda, va a coger los productos que quiere, va a salir por la puerta sin pararse
y le habrán cobrado y deducido de su cuenta corriente el importe de los bienes que ha cogido, porque ha habido un reconocimiento digital de su rostro y por lo tanto identifican la cuenta corriente, los productos que ha cogido y la persona que es. Ahí está el problema. Y eso ni Europa ni Estados Unidos puede competir. ¿Por qué ha sido tan eficaz China en el combate contra el virus en su país? Porque la capacidad de control que tiene sobre la ciudadanía supera todo lo imaginable en cualquier otro país del mundo. Un control basado en el Big Data, un control basado en la inteligencia artificial, un control basado en el reconocimiento digital de las personas, de los rostros de las personas, que es la sociedad que más se acerca y más se aproxima a la idea orwelliana de 1984 de Gran Hermano, el Big Brother. Eso es China. Pero China tiene un volumen de vamos a ver, China, para que nos hagamos una idea, de las reservas de divisas de dólares China, para que nos hagamos una idea, todos los proyectos que a nivel del mundo ha llevado a cabo en estos últimos años representan solamente la cuarta parte de sus reservas. Así de sencillo. Es decir, es el principal tenedor de dólares, es el principal acreedor de Estados Unidos. Estados Unidos en este momento está reaccionando con una política de agresividad militar muy importante, pero China ha comprado los S-400 rusos como un pequeño detalle, pero es la vanguardia en la militarización del espacio. Tiene una capacidad misilística, tiene una capacidad de respuesta en este momento de defensa que hace imposible para Estados Unidos un ataque directo. Yeah. Y por otro lado está empezando a desarrollar, tiene dos portaaviones y está empezando a desarrollar otros 4 más. Y en breve va a tener una afirmación militar del mar de China Meridional. Bien. Y por lo tanto, a final de esta presidencia de Estados Unidos, alguien va a tener que reaccionar, porque Nomura lo decía hoy, en 2026 China estará por delante de Estados Unidos también en el plano militar. Oye, Francisco, ¿y no te da miedo eso para tus hijos? Lo que comentaste de la inteligencia artificial, de que vas a ser escaneado, controlado. Es un mundo que no quiero vivir. Es un mundo tan horrible que la posibilidad de nacer hoy para vivir una realidad de ese tipo me parece espantosa. Significa la total anulación de la libertad del ser humano. Ya en este momento es perfectamente predecible que tú quieres comprarle a tu esposa o que una señora quiere comprarle a su marido por su cumpleaños un libro concreto y se le podría sugerir ya en el Big Data que dónde tiene que ir a comprar ese libro, se lo llevan a su domicilio. Saben tanto de nosotros a través de todo del fintech, de los hábitos de consumo, de los hábitos de compra, que no hay nadie que sepa en nuestro entorno, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro amigo íntimo, nadie sabe tanto de nosotros como el Gran Hermano. Gracias. Yo ahora mismo estoy escribiendo un libro futuro para luego continuar con el segundo volumen de Los amantes del fin del mundo. Detrás de mí tengo el último libro que acabo de publicar, que ha salido la semana pasada, el manual para amantes desengañados, info@editoriales.com, por si a alguien le interesa. Pero ahora mismo yo estoy escribiendo sobre este tema porque es algo que entre la ciudadanía y la opinión pública casi se mueve todo a tal velocidad que casi está pasando desapercibido, hasta que sea una realidad ya en su propia vida evidente. Bien. El retroceso de las sucursales bancarias, el retroceso del dinero en efectivo, el retroceso en sociedades desarrolladas de la desaparición de los cajeros automáticos. Es decir, todo nos conduce hacia una realidad digital en la que lo digital y lo material se mezclen hasta formar una especie de transhumanismo, que es de lo que tú nos hablabas. Gracias. Por eso, la cantante es muy importante, caray. A ver, Aníbal, dale con todo lo que sabes, porque ya ni te pregunto. No, yo creo que Francisco tiene mucha razón en cuanto al adelanto tecnológico de China. Es incomparable. No, Estados Unidos no tiene absolutamente nada que hacer hoy
contra China. Se esperaba que China iba a superar a Estados Unidos en la parte económica y militar para el año 2030, 2035. Se adelantó 4 o 5 años. China ya va a estar en la primera, en la cabeza del mundo para el 2025-2026, como dice Francisco, indudablemente. La inteligencia artificial, caramba, da miedo, sí, con seguridad que sí. A mí me asusta el futuro que tengo para mis nietos y mis hijos que todavía son jóvenes, me preocupa. Tenemos tal vez una desgracia de ser viejos y no lo vamos a llegar a ver tal vez en todo ese proceso. Mas yo lamento el mundo que estamos dejando para nuestros hijos y nietos en ese aspecto. Por otro lado también, esperemos que también puedan utilizar esa inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida del ser humano, que la usen para el bien, que no la usen tanto para destruir y se pueda usar para mejorar la vida de los seres humanos. No puede ser como hoy, que tenemos un virus que supuestamente mortal, mas no tanto como tal vez otros, Bien. y sin embargo se están muriendo porque no hay atención suficiente para esa cantidad de gente. Aquí en Brasil, Manaus, un desastre absurdo de no tener oxígeno y la gente muriendo asfixiada en la puerta de los hospitales porque no tenía oxígeno. Nos vamos, Aníbal. Bueno, te agradezco un mucho. abrazo, Carlos. Gracias. Queda ahí en el tintero si hay manos sionistas también detrás del gobierno chino. Y si pues las cosas van a ser mejor o peor, ya lo decía Francisco. Y lo dudes. Gracias a los dos. Buenas noches. Y lo dudes. Yo los dejo con las imágenes y nos vemos mañana con más de esto que es verdaderamente importante.